Hola amigos de Nuevo para Caronte, hace tiempo que no hablamos de prehistoria. Dentro intro. Aunque estamos hablando de prehistoria, aún no hemos llegado a esa parte un poco más interesante, donde hay personitas y tal. Estamos todavía un poco en los temas climáticos de la prehistoria que llevaron a ese punto de cuando aparece la humanidad. O sea, ahora mismo estamos en geografía hablando de climatología, en prehistoria hablando de climatología, parece que se solapa un poco, pero vamos allá. Y hoy voy a intentar explicaros tres cositas que son los eventos de Heinrich, las oscilaciones Dasgard-Oeschger y los ciclos de Bond. En 1988, Hartmut Heinrich se dio cuenta en unos sondeos submarinos de que en el fondo había unos sedimentos que no correspondían a esa zona donde tenían que estar y que tenían una antigüedad mucho anterior a esa zona. Y este seguramente será el más fácil de explicar. Es muy sencillo. Cuando había mucho hielo en la Tierra, ese hielo iba avanzando por la superficie terrestre e iba erosionando la Tierra y se iba arrastrando esos trozos de roca pegados en el hielo. Cuando estos trozos de hielo llegaban al mar, se rompían, se formaban en icebergs. Ese iceberg se desplazaba por corrientes marinas a lo largo del Océano Atlántico Norte, y cuando ya se salía de esa corriente marina y llegaba a aguas un poquito más cálidas, y también coincidía con esos periodos en los que la temperatura del agua al revés subía un poquito, ese hielo empezaba a deshacerse y esos sedimentos que iban desde el continente pegados en el iceberg por debajo caían al fondo marino. Entonces, gracias a ver dónde han quedado esos sedimentos en el fondo marino, se puede ver cuánto ha viajado de lejos el iceberg y a qué época corresponde, en qué momento de deshielo ha coincidido con esa caída de los sedimentos. Las oscilaciones Danzas-Oeschger o algo así se vieron a través de unos sondeos en el hielo en Groenlandia. Y esto viene dado por un cambio muy abrupto de las temperaturas que vienen caracterizados por un enfriamiento muy lento y de repente un calentamiento muy rápido. Entonces esto hacía esos desajustes en el hielo y se han podido ir observando que han habido esas oscilaciones de unas 24 veces. Y los ciclos de Bond son que esas 24 oscilaciones anteriores, las últimas 21 las agrupó en 8 ciclos que iban de una duración de más amplia a menos de forma decreciente. Las primeras duraban 20.000 años y las últimas 2.000 años y se agruparon para su estudio. Y esto también ha llevado a diferentes estudios que, por ejemplo, los eventos de Heinrich que estaban centrados en el Atlántico Norte corresponden con esos cambios de temperatura con otras muestras y otros parámetros que se han encontrado, por ejemplo, en Florida o en China. O sea, al juntar esos estudios se han dado cuenta que en la misma época hubo esas variaciones de temperatura en toda la superficie terrestre. Y sí, de momento, Prehistoria 1 no está siendo muy interesante, está siendo un poco todo muy raro, con nombres muy rarejos y hablando todo de muchos miles de años antes de nuestra época y aún cuesta de digerir. Pero bueno, poquito a poco llegaremos a lo interesante. Que tengáis un buen día.